Ahora nos vamos a poner a trabajar con lo que son las funciones con módulo de x. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una función, por ejemplo, que en este caso es el módulo de x. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es qué quiere decir el módulo de x para cada, como significado fijo, ¿no? Entonces, en este caso, módulo, ¿sí?, tiene la siguiente definición. Módulo de algo, siempre ustedes piensen que por definición es la distancia que tiene un determinado punto al cero, que es el cero, es, digamos, la frontera entre los números que están en positivo y en negativo, ¿sí? Números negativos y números positivos. Entonces, módulo de x se puede interpretar de dos maneras. Es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0 y es menos el mismo número si ese número es negativo, es menor que 0. Esta definición, que parece bastante trivial, bastante fácil, es muy útil cuando uno tiene que desarmar cualquier ecuación que tenga módulo, ¿sí? Ya sea tenga lo que tenga dentro de esa ecuación, no va a haber problema porque se va a poder despejar sin inconvenientes. No van a tener problema para poder abrirlo, de hecho, en dos o más funciones, como puede pasar en cada caso. Entonces, de esta manera, por ejemplo, esta función f de x, si está puesta como módulo con esta definición, una forma de interpretar esta función sería, por ejemplo, que va a valer x para todo x perteneciente desde el 0 hasta el más infinito, si expresamos esto en términos de intervalo, y si no, tenemos menos x para todo x perteneciente de menos infinito a 0 sin incluir. Entonces ya tenemos una idea más o menos de cómo abrirlas. Vamos a abrir varias y vamos a graficar la mayoría o algunas juntas por separado. ¿Sí? Por ejemplo, este sería el ejemplo B. Ejemplo A. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en otro, supongamos el ejemplo B, donde acá vamos a tener una función, que esto nos queda como el módulo de x menos 5. Vamos a usar la definición, ¿no? Por un lado, la definición, si uno la pone estrictamente como está, todo lo que esté dentro del módulo lo tiene que respetar tal cual y después ir adaptando cada una de las partes de los intervalos según la respuesta que corresponda. Entonces, en este caso tenemos x menos 5 si todo el combo x menos 5 es mayor o igual que 0, y después tenemos menos x menos 5 si x menos 5 es menor que 0. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollarlo de este lado. En este caso esto nos va a quedar como x menos 5. Acá en ambas ecuaciones lo que se puede hacer es sumar 5 de ambos lados. ¿Sí? Entonces ya despejamos para qué valores de x es cierta la ecuación, ¿no? O sea que esto nos queda si x es mayor o igual que 5, o distribuyendo el menos x más 5 si x es menor que 5. O sea, esto es para x perteneciente desde 5 a más infinito, y esto sería para x perteneciente de menos infinito a 5 sin incluir. Serían como los dos extremos de cada parte, ¿no? Entonces vamos a hacer un dibujo y vamos a tratar de entender cómo queda cada función por separado, ¿no? Bien, entonces por ejemplo, ¿no?, hacemos la cuenta y la idea sería la siguiente. Vamos a poner módulo de x en azul, por ejemplo. Módulo de x que nos va a quedar de esta forma. Fíjense, vamos a tener una función negativa, ¿sí?, que sería menos x si x es menor que 0, y luego x si x es mayor que 0. Esa sería la idea. Entonces, en este caso, esto es f de x igual a módulo de x, que fue lo que vimos al principio nosotros. Y luego tenemos la otra, que en este caso nos va a quedar como, fíjense, esta función que viene en este sentido, ¿no? G de x, supongamos que sería módulo de x menos 5. Fíjense que son dos rectas según justo cómo queda cada una de las partes del dominio, ¿sí? Entonces esa sería la idea, ¿sí?, en este caso. Entonces, básicamente son dos rectas, pero que justamente dependen de qué parte del dominio estemos hablando. Por ejemplo, en este caso, para x menor que 0, que queda como menos x, y para x mayor que 0, que queda como x positivo. Y lo mismo para x menos 5, como lo abrimos nosotros recién.
Bien, vamos a ver entonces qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos otras funciones, como puede ser seno y e a la x en el tema del módulo, ¿sí? Acá es lo mismo, ¿sí? La idea es tratar de abrir un poco las dos funciones, ¿sí? Según la definición. Fíjense, ¿qué es el módulo de seno de x? Va a ser, por ejemplo, seno de x si seno de x es mayor o igual que 0, o sea, fíjense que la definición sigue siendo la misma, y luego tenemos menos seno de x si seno de x es menor que 0. Como seno de x es periódica, es una función, digamos, que no tiene de alguna forma demasiada, digamos, como justamente tenemos que abrirlo periodo a periodo, que es un poco más complicado esto, la idea sería verlo directamente en el gráfico y va a ser más sencillo para abrirlo, porque ya les digo, si no tenemos que ponernos a despejar cada intervalo y es una función más complicada. Y con esto lo mismo, ¿no? Módulo de e a la x, esto nos va a quedar e a la x, si e a la x es mayor o igual que 0, y menos e a la x, si e a la x es menor que 0. Bueno, de las dos ramas, fíjense una cosa. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, e a la x por ser una potencia siempre va a ser positiva, y menos e a la x nunca va a ser negativa, justamente porque es una potencia positiva o una potencia de un número positivo, con lo cual por más que la potencia sea negativa no va a haber problema. Entonces esta función es lo mismo que si nosotros tuviéramos e a la x, es exactamente lo mismo. Y vamos a aplicar, por ejemplo, voy a dibujar acá una función, o sea, e a la x sigue siendo e a la x, no va a haber problema, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con el módulo de seno de x, ¿no? Entonces vamos a tomar algunos valores de referencia, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos, ¿no? Pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, esto es el intervalo común y corriente que usualmente se usa para la función seno. Supongamos que dibujamos la función seno común y corriente en verde. Bueno, tendríamos esto, ¿no? Esto sería seno de x. Si nosotros tenemos módulo de seno, como el módulo nos obliga a nosotros a que sea siempre positivo, las partes que son positivas de por sí de la función van a estar siempre igual, o sea, eso no va a cambiar. Y luego, las partes negativas van a pasar a ser positivas. Entonces, esto queda de esta forma, ¿no? Como que esto es el módulo de seno de x, ¿sí? Entonces, nada, de ahí queda, digamos, la definición completa de la función sin distinciones de lo anterior. O sea, toda la parte que sea negativa se refleja y de hecho la onda queda de esta manera. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.